Claro, si no la tiene activa del todo, ¿no? Claro, puede ser por eso. Bueno, como veo que está tardando también en pasarme los audios, pues nada, simplemente decir que básicamente este directo estaba más orientado a, bueno, a que pudiese entrar la gente, que podamos interactuar un poco más así, más cercano, no solo del chat, que en el chat pues se tarda mucho más en conversar estas cosas. Y básicamente a compartir soluciones de raíz para que España pueda ser una democracia. Que podamos tener herramientas y que no podamos permitir que siga pasando, o sea, que siga estando España como está ahora mismo. Entonces eso era una parte del directo y la otra era Jordi que iba a pasar para compartir unas reacciones de unas personas que dicen ser liberales y a ver eso, un poco la opinión que podamos sacar de esa reacción. Y seguro que nos lo ha dicho, porque serían unas intervenciones bastante interesantes, ¿no? De lo que queremos, de lo que proponemos nosotros. Entonces, a ver si se ha unido, no sé qué. No sé, me sale aquí gente. Os paso el audio. Sí, pásamelo mientras. Si alguien quiere saber así a modo rápido, estoy viendo que hay gente que se está entrando, pero no comenta ni nada. Si alguien quiere saber rápido de qué va esta asociación, en el perfil, en el perfil tenéis la página web y ahí podéis ver resumidamente lo que proponemos, quiénes somos y tal. Vale, pero lo suyo es que intercambiemos un poco de feedback, ¿no? De qué pensáis, porque mucha gente piensa diferente a nosotros, son más pesimistas. Un poco crear conciencia, ¿no? Entre todos, ¿no? Mientras que esté de acuerdo en que hay que cambiar las cosas de raíz, suficiente. Vale. Activismo institucionalizado. Análisis perfecto sobre cómo funciona la política. Pregunta de democracia. Vale, entiendo que quieres que se escuche todo, ¿no? Y aunque son 9 minutos o así, ¿no? Ya, son 20 en total, madre mía. Sí, eso. Vale. Bueno, tengo que escuchar también a ver si se escucha bien. Vale, vale, no, sí, los 20 minutos no tienen muy pensado. Dice, o sea, está genial que hayas puesto los fragmentos. Vale, vale. Sí, en principio es lo que tengo pensado poner. Ponemos los fragmentos y en cada uno de los fragmentos pues comentamos y ya está. Y todo eso, Bran, si quieres, pues eso, por el chat y ya está. Vale, está entrando mucha gente, no sé por qué. Eh, vale. No sé si darle a invitar. Está de espectador. Sí, voy a estar comentando por aquí un poco, vale, vale. Pues mira, a ver si...
tenemos un espectador, los invitados, ya que nos escribe, a ver si es tímido. Pero bueno, mientras, pues eso, directamente empezamos con las intervenciones. En total, si no me equivoco, Jordi, tienes puesto 3. La primera es activismo institucionalizado. La segunda es análisis perfecto sobre cómo funciona la política. Ya veremos a ver cómo cree que funciona. Y la tercera es pregunta y respuesta sobre democracia, que yo creo que esa es la que nos va a interesar más. Aquí tienes puesto, Jordi, en la respuesta el minuto 20:38 y eso... A ver, es la parte final ya, ¿no? Vale, vale. Pues nada. Empezamos con la primera cuestión, que es activismo institucionalizado, ¿vale? A ver, ¿qué nos quieren decir? Del 0:40 a 1:38. Bueno, voy a ponerlo todo, ¿ves? A ver, primero también decirme si se escucha bien. Porque, bueno, se ha podido hacer en otros lugares, ¿por qué no se va a poder hacer en Barcelona, en Cataluña? Es una región pública, es una región que se ha dejado perder y se ha dejado perder por incentivos y porque se ha trasladado el problema a ese absurdo problema de la independencia, ¿vale? Esto, podríamos hablar largamente de esto, pero yo... ¿Ahora mejor? Es erróneo el análisis porque yo no vivo en Barcelona, pero yo creo que la principal solución para Barcelona está en todos y cada uno, para Cataluña, está en todos y cada uno de los catalanes. Vale, voy a poner de otra manera, es que se nota que es un audio que lo ha grabado de lejos, se escucha de fondo. A ver si así se escucha mejor, que está desde el móvil. Porque, bueno, se ha podido hacer en otros lugares, ¿por qué no se va a poder hacer en Barcelona, en Cataluña? Es una región pública, es una región que se ha dejado perder y se ha dejado perder por incentivos y porque se ha trasladado el problema a ese absurdo problema de la independencia, no independencia, ¿vale? Esto podríamos hablar largamente de esto, pero yo, y a lo mejor es erróneo el análisis porque yo no vivo en Barcelona, pero yo creo que se escucha mejor que antes. La solución para Barcelona está en todos y cada uno, para Cataluña está en todos y cada uno de los catalanes. Creo que si las personas individualmente... Vale. He quitado del directo si yo no he tocado nada, solo he puesto en segundo plano el audio. O sea, pídeme otra vez entrar, Abraham. O bueno, si quieres lo haces por el chat y ya está, sabes que tampoco... De hecho voy a aprovechar y te voy a meter de moderador. Vale, ahí. Vale. Bien, ¿no? Vale. Vale, pues eso, si se escucha mejor de manera regular al menos en el móvil, pues lo hago por el móvil y ya está. Este invitado ya no está conectado. Se te va a ti, Abraham? No sé si es por tu conexión o qué. Pero se te va. Bueno, si quieres, por aquí por el chat y ya está. Sabes que igualmente eres moderador, puedes moderar por el chat si alguien se le va, ¿vale? Aquí sigue entrando gente. Mira, hay uno que puede ser que esté interesado en política, esta persona.
No sé si así puedo invitar. Vale. Igualmente le da también a una opción que es como buscando potenciales invitados y una opción así. A ver si así hace algo, pero bueno. Vamos a empezar ya, ¿vale? Que se nos está yendo mucho la cosa. Pues bueno, ese, el primer bloque, activismo institucionalizado, ¿vale? Puede ser que alguna vez se pause el directo porque lo pongo en segundo plano. No, no, Abraham, no se me ha ido, no se me ha ido. Estaba en segundo plano. O sea, seguramente se os ponga como que se ha pausado el directo o algo así, pero eso es porque me pongo en segundo plano para hacer otra cosa, ¿vale? No sé si se ha escuchado bien. ¿Estáis por ahí? A mí me sale que sigo bien, ¿eh? Que no se escucha nada. Que no se me escucha a mí. Hostia, ¿cómo lo hago entonces? Joder. Aunque sea lo voy a poner por el ordenador entonces. Para no ponerme en segundo plano, porque si no. Claro, he puesto el audio entero, la parte primera. Vale, pues todo lo voy a poner por el ordenador, ¿vale? Aunque se escuche un poco peor. A ver si podés, sobre todo tú, Abraham, porque Jordi sabrá ya lo que lo habrá escuchado mil millones de veces. Pero a ver si lo escucha, si se escucha bien, se entiende lo que quiere decir, ¿vale? Vale, la primera. En segundo voy a poner. Voy a poner aquí por un lado esto. Vale. A ver, el problema es eso, que aquí en Telegram se maneja peor los audios, pero bueno. A ver ahora. ¿Por qué se ha trasladado el problema a ese absurdo problema de la independencia, no independencia, ¿vale? Eso, podríamos hablar de largamente de esto, pero yo, y a lo mejor es erróneo el análisis porque yo no vivo en Barcelona, pero yo creo que la principal solución para Barcelona está en todos y cada uno, perdón, para Cataluña está en todos y cada uno de los catalanes. Creo que si
las personas individualmente no se convencen de que necesitan actuar, aquí no hay nada que hacer. O sea, y es que es muy difícil la actuación individual, pero creo que la clave sería intentar resistir porque se puede hacer. Pasar del que dice aquí no podéis o aquí no pintáis nada, intentar un activismo más organizado, incluso más institucionalizado, porque yo creo que ahora mismo dentro de España una de las regiones que más necesita recuperar ese espacio que el poder público les ha quitado, convirtiéndolos en súbditos de ideas felices, es precisamente Cataluña. Vale, se ha escuchado bien, se ha entendido bien. Si no, pues directamente os lo resumo, ¿vale? Lo que ha dicho. Porque otra cosa. A medias. Vale, pues mira, si os parece... Exacto. Si os parece, pues eso, como no lo escucháis tan bien, os empiezo explicando qué es lo que dice ahí, o si quieres tú, Jordi, en alguna otra parte. Vale, te iba a decir, Jordi, que eso, que alguno de nosotros empezara y los demás que intervinieran como sea, ¿vale? Vale, ya tengo ahí tu extracto. Vale, os lo digo, está hablando, vamos, aunque estas intervenciones ha sido una charla que ha habido en Cataluña, en Barcelona, pero lo podemos extender a nivel nacional, ¿vale? Habla una chica de que al final, si queremos cambiar las cosas, la ciudadanía se tiene que mover. No podemos pretender que nos hagan las cosas los demás, ¿vale? Porque los demás, o la clase política, el gobierno, la comunidad autónoma, tiene sus propios intereses, y si no somos los propios ciudadanos, que somos los que tenemos los problemas, si no nos movemos, pues muy difícilmente se van a cambiar, ¿vale? Entonces eso por ahí. Y claro, estaba también diciendo, bueno, un poco diciendo que eso, que nos venden, desde la clase política nos venden la idea feliz de que los problemas que hay pues nos los van a solucionar de la mejor forma, mira lo que estamos haciendo, pero lo que estamos viendo, y eso se ve claro, es que no se solucionan esos problemas. Entonces, lo que he dicho, no podemos pretender que nos solucionen nuestros problemas los demás, y menos una clase política que está claro que no va a nuestros intereses, porque no se deben a nosotros, no los elegimos ni los podemos despedir, ¿vale? Eso es un poco el resumen. Entonces, hablaba Jordi de que dice, comentar el activismo desde las instituciones. Sí, a lo mejor he hablado, no sé si esa persona, Jordi, es de un partido político o no. Claro, supongo que está hablando de que, claro, desde dentro del sistema, ¿no? Desde los partidos, hay que moverse para resolver los problemas de la ciudadanía y que nos vean como una solución y que al final acabemos siendo gobierno para tener más herramientas, ¿no? No sé qué. Al final es un poco lo mismo, ¿vale? No podemos pretender que un partido político que tiene sus propias... joder, no sé la palabra. Que tiene su... Me he quedado en blanco ahora mismo. Que tiene sus propios intereses, un partido, no podemos pretender que nos resuelva la vida. Y repito, cuando encima dentro de ese partido no tenemos no podemos elegir ni siquiera ningún representante que nos pueda representar lo que nosotros queremos, ni siquiera también despedirlo, ¿no? Si no cumple. Como no tenemos eso, no se deben a nosotros, pues entonces el partido va a hacer lo que le dé la gana, ¿vale? No sé si quería apuntar algo más, Jordi, Abraham, no sé si has puesto algo. Creo que lo he explicado bastante de más. Entonces, un activismo institucionalizado, claro, es a los intereses de la institución, no a los intereses de los ciudadanos.
Si en el momento en que tengamos representantes, aunque tengamos representantes en el Congreso, al final a lo que atiendan esos representantes es a su distrito, a sus ciudadanos. Entonces, seguirá sin ser activismo institucional. Será activismo de los ciudadanos. Pero está claro que bien en este sistema, ¿no?, de oligarquía corrupto, o bien en una futura democracia formal, que es lo que propone esta asociación, sin el movimiento y la actividad de los ciudadanos no se pueden cambiar las cosas. Muy difícil cambiar las cosas, ¿vale? Todo eso, ¿alguna aportación que queráis dar a lo que he dicho? Mientras voy a ir preparando la siguiente. Esa es otra. Cada vez, lo que me he dado cuenta es que cada vez TikTok es más censurable con las palabras, según qué palabras, ¿vale? Entonces, en cuanto a si escribí, conforme se vaya escribiendo lo más family friendly posible, pues mejor, ¿sabes? Y eso que he puesto, que el directo no está pensado para niños. O sea, es un directo de adultos, debería dejar más, pero bueno. Sí, que a ver, TikTok cada vez está más censurado, o sea, censura cada vez más según qué palabras. El otro día que estaba intentando participar en el chat en un directo y no había manera. No sabía qué símil, ¿no? Qué sinónimo poner, y aún así me censuraban todo. Entonces, no van a quitarse su estatus sin family friendly. Vale, por ahí justo eso, está claro, vale. Aunque sea me lo pones por el WhatsApp, Abraham, porque si no... La aportación, vale. Por ir agilizando. Si no te deja... Sí, no, esto... Ya te digo que no... Eso es otro tema que podemos tener pendiente en otro directo, que es el tema de la... Madre mía, estoy espeso hoy. Del derecho sí, la libertad de expresión, ¿no? Cómo cada vez están censurando más las redes para que digamos según qué quieran ellos, ¿sabes? O no dejarnos. Al final eso, van a llevar todo a lo que es las instituciones, nada fuera del Estado. Exacto, la frase esa que cada vez se escucha más de nada fuera del Estado, todo dentro, ¿no? Nada fuera del Estado, todo dentro del Estado, ¿no? Además de la frase que dicen de todos somos Estado, ¿no? El Estado somos todos. No, perdona. La nación no es Estado. Buenas. Uli, ahora después me llama. Es para una cosa. Hola. No. Vale, creo que no le voy a dar ya a las sugerencias de invitación. Porque he invitado a lo que le da la gana, ¿sabes? Sí, es que hay una opción que te pone como invitaciones rápidas, ¿no? Invitaciones de sugerencias. O sea, invita a cuentas que te sugiera para este directo, ¿no? Pero me pasa a mí que no funciona muy bien. Exacto, vale. Pues voy a ir a la segunda intervención, ¿vale? No sé por qué está quitado esto. Vale, segunda intervención que dice... Sí, no sé, da igual, ha entrado uno para ahí que no tiene nada que ver. El segundo punto es análisis perfecto sobre cómo funciona la política. Veremos a ver qué nos cuentan, ¿vale? Procedo. Este es un poco más largo, ¿vale? Eso es 1 minuto y medio, ¿vale? Venga, le doy. Personas
Pero me da mucha lástima que precisamente algo como la independencia de Cataluña ha sido cogido como un cebo para a quien beneficia el poner como el principal objetivo de los políticos, la independencia. Es una manera de capturar las voluntades de los ciudadanos, no para lograr la independencia, sino para lograr que los políticos que dicen que están a favor de la independencia desde un lado, desde el otro, y que los políticos que están desde Cataluña, que están en contra de la independencia de un lado y de otro, terminen jugando con los ciudadanos, sean que están a favor o que están en contra de la independencia, y seguir en el poder. Es decir, creo que han capturado la voluntad de los ciudadanos y creo que la única solución es que los ciudadanos de Cataluña se piensen en su beneficio, en el beneficio de los ciudadanos, en qué están haciendo los políticos por ellos. Tanto los políticos que prometen la independencia como los políticos que prometen, yo qué sé, el paraíso terrenal, me da igual, ¿no? Creo que al final el que capture la bandera, el que te hable de tus emociones, de aquello que te toca más, es una burda excusa y que lo utilizan, o sea, utilizarían a tu madre si hace falta, ¿no? Nos utilizan a las mujeres con el famoso feminismo de izquierda identitario, utilizan cualquier cosa, los niños, los pobres, la independencia. ¿Para qué? Para permanecer en el poder. Hasta que los ciudadanos de Cataluña no se den cuenta de que ahora mismo el tema de la independencia, que puede ser muy importante, hay que dejarlo a un lado, porque hay que levantar económicamente Cataluña, hay que desregularizar y hay que empujar hacia adelante, probablemente recuperando capacidad de decisión y capacidad de acción. Por ejemplo, los ejemplos que hemos puesto. Vale, hago un poco resumen, ¿vale? Sí es verdad que se centra mucho en la independencia de Cataluña. Bueno, es normal porque será un tema muy caliente, ¿no? En esas charlas allí en Barcelona y en todas las provincias y tal. Ha puesto sobre la mesa puntos, o sea, principalmente independencia de Cataluña, pero también ha hecho referencia al feminismo. Y o sea, todos estos temas, o sea, estos son dos, pero hay muchos más temas donde me gusta mucho que hace referencia a que la clase política lo utiliza como si eso fuera la voluntad del pueblo. Siempre la clase política habla por nosotros. Nos dice, no, la voluntad del pueblo, o sea, el pueblo quiere, esto lo hemos hecho porque la voluntad del pueblo quiere. No, ¿sabes? ¿De qué manera han confirmado que eso es la voluntad del pueblo? No. Nos están queriendo decir qué es lo que el pueblo tiene que tener de intereses, ¿vale? Ha puesto muy de subrayado lo de la independencia de Cataluña, que bueno, eso podríamos explayarnos hasta qué nivel de primeras se puede hacer, ¿no? Que yo, por ejemplo, personalmente, pues de primeras no se puede hacer una independencia de un territorio que no ha estado separado de antes. Bueno, una opinión no, es que es una cosa que es por la historia. Pero bueno, aparte de eso, he hablado también del feminismo, de cómo las mujeres se tienen que sentir, cómo las mujeres, cómo las mujeres tienen que ser, hablando, o sea, la clase política hablando por las mujeres, ¿sabe? De cómo se sienten, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Al final yo creo que volvemos a lo mismo. Los problemas de los ciudadanos tenemos que moverlos los propios ciudadanos y no podemos permitir que la clase política los mueva por nosotros, porque al final los van a mover a su propia voluntad y con su propio rédito político. Entonces un poco yo creo que el objetivo es un poco el mismo que el anterior punto, ¿no? La voluntad de los ciudadanos, de moverse ellos por sus problemas y no que se muevan por nosotros. Entonces, bueno, si alguno quiere hacer una intervención de eso, madre mía, cuánta gente entra ahora. Vale. Pues alguno de los dos. En Cataluña se aprovecharon del sistema. No te preocupes, te voy a entender, Abraham. En Cataluña se aprovecharon del sistema
para conseguir más poder que se les permite por el 78. Claro. De hecho, ya estamos comprobando como hacer uno de los partidos, que es Junts, uno de los partidos que es socios del gobierno, cómo están consiguiendo sus pocos votos. Bueno, ya lo sabemos desde... Vamos, para la formación del gobierno, fíjate, usaron los 7 votos que tenían. Necesitaban sus 7 votos. Pues están utilizando esa herramienta, ¿no?, como poder que tienen de llave de gobierno para ir teniendo cada vez más competencia y cada vez teniendo la comunidad de Cataluña en este caso, como otras también, como País Vasco, alguna de estas, cada vez tener más poder, ¿no?, en la autonomía. Abraham, si quieres no te compliques, me lo pasas por WhatsApp y ya está, ¿sabes? Que no te tires ahí a lo tonto. ¿Vale? ¿Este quién es? Dieguete. Jordi. Sigue ahí, Jordi. Que veo que ya no estás respondiendo. Sí, no, es un poco frustrante, Abraham. A ver, miraré a ver si hay alguna opción especial, ¿no? Para ponerlo más 18, ¿sabes? Porque si no es que es increíble, no tiene sentido. Por eso también la idea era que se subiese la gente a hablar y ahí ya no pueden censurar, ¿sabes? O es más difícil que lo censuren. Pero bueno, es lo que tenemos. Por eso te decía de subir. Yo creo que va a ser más conveniente que subas y comentes tú directamente. Pero bueno, como quieras. El Jordi, creo que el Jordi, no sé si se ha salido. Ya también. Vale, a ver. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Se acabó la verdad. Después de enviar como unos cuantos mensajes y que me lo borre, pues me he cansado, la verdad, me he cansado. Y eso, como ya te he dicho, que no tiene mucho más hablar, pero bueno. Sobre el tema de crear de Cataluña es simplemente eso, es aprovecharse del sistema, que es lo que es, que le permiten hacer lo que hace, por ejemplo, en País Vasco, Cataluña, otras comunidades también, es el amiguismo, clientelismo, con el cual ellos se puedan enriquecer propios y después ellos adquirir posiciones en, por ejemplo, como se ha visto con Puigdemont en Europa, o directamente controlar el gobierno central, el Estado central, a base de, no, yo tengo estos votos, pero tú necesitas estos votos, pues llegamos a un acuerdo. Con lo cual ahí nosotros no pintamos nada y es algo que se ha visto reflejado con la situación de Cataluña, con una independencia donde no puede haber ningún tipo de referéndum para una independencia, porque Cataluña nunca ha sido una nación. Es decir, lo que es Cataluña a día de hoy es España. Si tú lo que es a España le quitas a Cataluña, ya no hay España. Es algo histórico, es un hecho histórico que a base de siglos y siglos no hay diferentes naciones, como lo pone en la Constitución, de no, la nación catalana, la nación vasca, no, solamente hay una nación. Y estos son los problemas que tenemos ahora mismo de, no, esta es mi cultura, la tuya es española, pero la mía no es. Y esto es un problema que tenemos arraigado pues a partir de los años 80, te diría. Porque a pesar de que en País Vasco fue un caso aislado, con el tema de nuestros amigos ETA y demás, pero era algo aislado. Pero a raíz del régimen del 78 se han agravado más todavía estos problemas a nivel nacional. Con lo cual, el político nunca va a querer independencia. Va a decir, sí, quiero independencia, pero cuando le den el carguito, el dinero, lo que ellos quieren, cambia completamente el discurso. Eso es lo que se ha visto vigente con Puigdemont. Puigdemont ya no busca independencia. Busca negociar con este, negociar con el otro, tener derecho a esto, a lo otro, pero ha cambiado completamente su discurso, ¿sabes? ¿Y qué ocurre? Que la gente que ha votado habrá visto, venga, otro más que no ha tomado el pelo, vamos al siguiente. Y es una rueda que sigue girando y se autoalimenta, ¿sabes? Con lo cual al final, al igual también con el feminismo. El feminismo antes era, no, tenemos que acabar con la desigualdad y demás, pero se han visto de que hacen lo que ellos quieren, con propuestas que no van a ningún lado o son absurdas, como ha pasado ahora con el tema del
Ay, La se me ha ido especie la pulsera esta, que se ha vuelto un escándalo. sí. Y lo ve, hay gente que ve eso y dice, y esto es lo que yo he votado, para esto me vale, y van al siguiente, y así, y se autoalimenta. Y al final es un ciclo que poco a poco lo único que hace es destruir más España de lo que está. Y al final eso tenemos que cambiarlo nosotros, con ese límite, poner límites a la clase política, un control, que simplemente decimos no cumple fuera, poder elegir a un representante. No se está pidiendo nada del otro mundo, sino que haya una representación. Y después eso conllevaría a una separación de poderes en orígenes. Y poco más, la verdad. Me he enrollado bastante. No, sí, está bien. Además, para que nos escuche, si queréis hacerle alguna pregunta, aunque sea política, pero más específica en historia, aquí tenéis a vuestro experto de confianza, Abraham. Bueno. Eso yo Esos no- expertos, vamos a dejarlo ahí. Aunque bueno, a día de hoy es ir a la universidad y al final lo único que de vas a hacer es historia y, por estudiar, no ejemplo, aprender. en este caso de, por ejemplo, de la independencia de Cataluña, pues sí está ligado también a la historia y ahí puedes tener, pues mucho más conocimiento, ¿no? Podríamos poner Hmm. como en comparación, ¿no? A lo que sí se podría hacer una independencia y lo que pasó fue con Irlanda, del Norte, Irlanda por eso ya estaban, o sea, me refiero, allí en Gran Bretaña, ¿no? Ya estaban divididos de por sí. Entonces, claro, el hacer esa independencia uno de otro, pues, o sea, sí da lugar, ¿no? Aquí la nación de España ha sido una siempre, no ha habido varias. Entonces sí es verdad que tenían también el discurso de, no, es que somos la unión de naciones, ¿no? Las distintas naciones, no, no, no. O sea, aquí en España solo hay una nación, ¿vale? Entonces por eso siempre, pues un poco llevarlo todo, utilizar su propio lenguaje para engañar y confundir a los ciudadanos y llevarlos a su terreno. Y al final un poco el objetivo que hemos dicho. No esperemos que nos resuelvan los políticos nuestros problemas, sino más bien es que nos crean nuevos problemas y luego nos los quieren solucionar, supuestamente, sino que seamos nosotros los que nos movamos, ¿vale? Para cambiarlo. Por eso existen asociaciones, movimientos, fuera del sistema político. No hace falta entrar dentro del sistema como un partido, como una agrupación electoral a lo mejor, para cambiar las cosas. Es una opción, pero cuanto más dependa y más utilices las herramientas del sistema, pues más te vas a poder corromper, ¿no? Te van a poder controlar, ¿vale? Vale, Jordi, te iba a decir, si quieres, pásame esta intervención y la siguiente, qué es lo que opinas, y así lo pongo aunque sea en el directo, ¿vale? Los pongo, ¿vale? Que no nos quedemos sin saber tu opinión, que has sido el artífice de esto, ¿vale? No sé si me escucha, si no se lo voy a poner por el Telegram. Creo que está ya, ¿eh? Sí, voy a poner por si acaso, vas a ver esto. Y mientras sobre el bloque 2 y te... Vale, sí, mientras me lo pasa. Vale, pues bueno, mientras me lo pasa, vamos a ir al bloque 3. Yo creo que viene muy a la par, ¿no? El punto 1 y 2 con el mismo objetivo, que es básicamente que nos movamos, que los ciudadanos nos movamos, ¿vale? Que eso es lo que se está viendo, que estamos muy parados. De hecho, hay mucha gente que he escuchado decir, bueno, sobre todo gente mayor, y tú que sabes a lo mejor más por la historia, que es no sé si era desde la Segunda Guerra Mundial, me parece, que en España se movilizaba mucho y tal, y ahora a partir de ahí, cada vez menos, cada vez no hemos quedado más quietitos en el sofá esperando a que nos solucionen las cosas. No sé si tú... Sí, eso era más es decir, desde la guerra civil, prácticamente, a través de la represión
y demás, se consiguió que la sociedad española se convirtiese en sumisa. Y de los que no eran sumisos, una de dos, o eran castigados por el régimen de aquella época que era el de Franco, o se iban fuera de España para tener una mejor vida, para evitar persecuciones y demás. Y al final, a largo plazo, se nota bastante, y más en este caso como una dictadura de Franco que duró muchísimo tiempo. Es de los únicos dictadores que murió en la cama. Eso ya quiere decir mucho de lo que ha hecho en España, de cómo ha conseguido perpetuar su poder sin que nadie lo amenazase, porque ya se ocupó él de que cualquier tipo de oposición fuese eliminada. Eso ya quiere decir mucho de lo que hizo con la sociedad española en general. Claro, y eso poniéndonos en el contexto de eso, de la represión, de que era una dictadura, que es mucho más difícil, ¿no? La gente se lo piensa más como para desobedecer, ¿no? O movilizarse. Ahora mismo no tenemos esa dictadura y seguimos igual. ¿Sabes? Entonces, un poco reflexión de que, por ejemplo, cuando salimos a la calle escuchamos, porque la gente, por quejarse sí se sabe quejar bastante. Pero claro, luego si eso no se transforma en acción, ¿no? En movimiento, esa persona, ¿qué espera que pase? ¿Que se lo solucionen por arte de magia? O no sé, o sea, esa idea a mí personalmente pues no me cabe en la cabeza. Yo cuando quiero cambiar algo, lo primero es que quiero formar parte de ese cambio para aunque sea aunque sea solamente de forma egoísta, asegurarme, ¿no? De que ese problema que tengo se ha solucionado. Entonces, bueno, El caso de a día de hoy, la verdad, ya no es como era antes de esa represión, sino ahora se nos ha metido en la cabeza de que te puedes quejar a manifestaciones, pero las manifestaciones siempre tienen que ir en base a un partido, un sindicato, es decir, siempre tiene que haber una institución arraigada en esa queja o manifestación, porque tienes tú que sentirte como representado. ¿Vale? Es lo que no han instaurado desde el 78 hasta ahora. De que tú vas a luchar, sí, pero al frente vas a tener o a un sindicato o a un partido político o un político a título personal, pero que esté ahí. ¿Vale? Nunca van a incitar a que la sociedad civil se organice por ellos mismos y se manifiesten o luchen por lo que ellos quieren, sino siempre tiene que haber alguna institución delante de esos manifestantes, ¿sabes? Y eso es lo que ha cambiado con Franco hasta ahora. De que, pues cuando salieron por el tema de cuando murió Franco, de la transición y demás, siempre tiene que estar o el PSOE o el Partido Comunista, tienen siempre que están por delante. Y eso es lo que no han instaurado desde aquella mal llamada transición hasta ahora. De que cualquier manifestación o queja siempre tiene que ir arraigado con un partido político o un sindicato. O incluso plataformas asociadas a sindicatos o a partidos políticos. sí, al final eso, bueno, también es una tarea de concienciación, ¿no? Que hacemos, entre otras cosas, pues esta asociación, para que la gente sea consciente de cómo son las cosas en realidad, que como tú dices, ¿no? Partidos o sindicatos que te dicen de que, claro, no os preocupéis, nosotros gestionamos esta manifestación, nosotros gestionamos este problema. Y al final, si te das cuenta de cómo están formados, cualquiera se dará cuenta de que en realidad no se deben a nosotros, no tienen por qué moverse por nosotros, simplemente crear ese ambiente, esa sensación de que los ciudadanos nos sentimos protegidos, ¿no? Y de que dejamos todo en sus manos. O sea, está claro que, por ejemplo, cualquier partido que recibe subvenciones, un sindicato que recibe subvenciones, al final en parte se deben al Estado. Entonces, si no hay fuerza en este caso de las cuotas de los afiliados, que es lo que le daría ese poder, ¿no? Al sindicato para seguir o no, al final pues no dependen mucho del apoyo que tengan de los ciudadanos. Simplemente con que mantengan ese discurso de que sus afiliados y tal estén tranquilos, pues ya estaría. Entonces, pues un poco también de concienciación de que
todo, toda organización, ¿no? Ya no hablo solo de, bueno, principalmente son partidos y sindicatos, pero toda organización que dependa del Estado, ¿no? O que no, o más bien dándole la vuelta, que no dependa de los ciudadanos, de los afiliados, al final pues harán lo que quieran. Por eso en esta asociación abogamos por que no, o sea, no tenemos ningún problema en que haya partidos y sindicatos, pero que solo se beneficien de las cuotas de sus afiliados. ¿Por qué? Porque al final va a depender de que esos afiliados mantengan o no el sindicato. Entonces el sindicato y el partido, si quiere mantenerse, deberá pues, escuchar y atender a sus afiliados, si no desaparecerá. Actualmente eso no existe. Entonces por eso es lo que hemos estado hablando, de que se enfocan más en crear, ¿no?, ese discurso y esa sensación a los ciudadanos de que estén tranquilos, de que no se muevan, simplemente les apoyen y ya está. Y ya que hagan ellos lo que estimen oportuno, ¿vale? Entonces, bueno, viendo esta parte y que Jordi todavía no me ha mandado eso, vamos a ir ya a la tercera, que creo que va a ser la más interesante. La tercera exposición que le hacen una pregunta sobre democracia y le responden. Vale, yo creo que ahí es donde nos va a interesar más. Así que voy a ello. Le doy. Sí, mi pregunta, quería preguntaros, porque cada vez más la juventud está volviéndose más reacia por lo que serían los regímenes democráticos. Cada vez más cuando preguntas en los foros de debates, aunque se puedan defender ideas de lo que sea el liberalismo clásico, está predominando, por muchos debates que he ido, la idea de que la democracia no es un sistema idóneo y que hay otros estados que, aun aplicándose políticas que son de libre mercado, como Singapur, que no es una democracia, o China, que aunque es un país comunista, es un país con un comercio brutal, esas políticas predominan. Mi pregunta es, ¿qué le diréis a esta juventud, si estáis de acuerdo o no, y cuáles son las consecuencias de este tipo de modelos? Vale, no sé si quieres que también ponga la respuesta. Esa es la pregunta. Sí. No sé si la has escuchado bien. Si puedes hacer un resumen, porque he escuchado cosas cortadas y demás. Había escuchado algo de China, de mercados abiertos y hasta ahí Y es es lo que me que entera, la verdad. se le escucha más de fondo. Yo creo que es una persona que estaba al fondo del sitio y se le escucha más de fondo. Habla. Muchísimo eco. ¿Me escuchas? Tienes que silenciarte. Sí, ¿Me sí, te escuchas? escucho. Vale, primero he hablado, porque creo que esa persona que ha preguntado es lo que ha hablado Jordi, que es un liberal. Es un liberal, entonces, hablando con la gente, le ha estado preguntando sobre qué opinan del liberalismo clásico, o sea, el concepto de liberalismo clásico, ¿vale? Y lo que da cabida eso en una democracia, ¿vale? Entonces, ha experimentado qué opina el ponente, porque cada vez escucha más gente de que el sistema, de que la forma de gobierno de la democracia no es el mejor sistema que existe, ¿vale? Entonces, a raíz de esto, bueno, lo primero decir que el liberalismo es una ideología, ¿vale? Eso es lo primero. Entonces, quiero apartarlo porque aquí lo que queremos hablar sobre todo no es de ideologías. Nosotros hablamos previo a la ideología, que son las reglas de juego, ¿vale? Entonces, pues, si quieres al final hacemos una aportación si quieres hacer una aportación del liberalismo, pero a mí concretamente no me interesan la ideología en este directo. Sí me interesa mucho lo que ha dicho al final, que es que cada vez hay más gente que entiende que la democracia no es el mejor sistema. Yo me atrevería a decir que la mayoría de esa gente que ha respondido es porque se cree que el sistema actual que hay en España es una democracia. Entonces, claro, si se piensan que el sistema actual es una democracia y no como realmente es, si te pones a definir las formas de gobierno, sabrían que lo que hay en España es una oligarquía de partidos.
Entonces, claro, si de primera nos ponemos a confundir entre formas de gobierno, tu opinión pues, va a ser bastante confusa, ¿vale? Entonces, a ver qué opinas tú, Abraham, sobre eso, sobre las dos cosas que he dicho. A ver, sobre el tema de que la gente está diciendo de que la democracia es un fallo, que esto al final es lo que mayormente se ve. Es prácticamente como has dicho tú. Pues por el caso aquí de España, es imposible de que digan la gente, no, es que a mí no me gusta la democracia, que tengo que cambiar de sistema, cuando en verdad no viven en una democracia, ¿sabes? Al final es renegar de algo que nunca han saboreado, ¿sabes? Es como con el tema de las comidas. ¿Por qué reniegas de algo si no lo has probado? ¿Por qué no te gusta? ¿Sabes? Que al final se aplicaría el caso aquí. O por ejemplo, como está viendo en Francia y demás. Y los coges con pinzas, ¿sabes? Porque al final cualquier persona puede decir cualquier cosa. Porque al final se van a tirar por ese sentimiento, porque ven de que lo están pasando mal por su situación económica, porque ven de que no llegará a final de mes, hay muchos impuestos, mucha desigualdad, y al final reniegan pues de lo primero que ellos han creído, que hay una democracia, que es lo que siempre se escucha por la televisión, democracia esto, democracia lo otro, y en verdad no es así. Viven en una oligarquía. Por eso hay que explicarles de que no puedes renegar de algo cuando no lo has probado, ¿sabes? Cuando nunca ha habido democracia en España, pero nunca, ni siquiera con la constitución de la Pepa, ni nada. Nunca ha habido libertad política aquí en España. Y sobre el tema de la ideología, la verdad, yo no hablaría en este directo sobre el tema de ideología, principalmente porque en mi caso personal yo no me guío por ideología y a la hora de tirar por liberalismo, democracia, vale, me están mezclando cosas. La democracia es simplemente representación, separación de poderes. Y después ya estaría el modelo económico. Capitalismo, con el tema de los mercados, ahí ya yo no me metería, pero ya es otra cosa, ¿sabes? Por eso al final me gustó el caso que ha puesto el chico al final del audio, no sé si lo he escuchado bien, de que entonces China sería una democracia porque está abierto al mercado y todo esto, no sé si ha dicho eso. Sí, ha dicho eso, de que claro, como tiene como es liberal, ¿no? En el mercado, pues por lo que considera que ese país es una democracia ya. Claro, no ve, no, una cosa no va junto a la otra, porque, por ejemplo, en una dictadura puede haber libre mercado, ¿sabes? O en una democracia puede haber una, un comercio cerrado, una que sea autárquico, como había aquí en España con Franco a principios de la dictadura, o Alemania con Hitler y demás, que era un mercado cerrado de autoabastecerse, pero eso al final no tiene nada que ver con el Estado, con, con el poder, es decir, controla el poder político, no tiene nada que ver, una cosa no depende de la otra. Y al final, ¿China es una democracia? No lo es. A pesar de que ellos se llaman a sí mismos democracia, claro, no van a decir que es una oligarquía como aquí. Que en este caso allí es una oligarquía, pero de un solo partido. No van a decir eso, van a decir, somos una democracia. Y como tenemos el mercado abierto, pues somos una democracia. No es así. No, ya está mezclado cosas, ¿sabes? Eso al final es mezclar y, claro, ya mete ideología con el tema de la separación de poderes, representación, y ahí ya no puede decir que eso, que el caso de China sea una democracia por tener el mercado abierto, ¿sabes? No es mezclar simplemente eso. Un poco más, la verdad. Vale, pues te parece eso. Vamos a escuchar la respuesta que le dan a esta persona. Y luego creo que es conveniente también recordar un poco lo que hice en primer directo, que era de, primero, pues ponernos en común qué es, cómo se define, ¿no? La forma de gobierno de una democracia y qué herramientas, que las has ido diciendo, qué herramientas vemos que tiene que ser necesario para que se cumpla la condición de que sea una democracia, ¿no? Porque, bueno, haciendo alusión al principio del primer directo que hicimos, estamos viendo que, bueno, haciendo también ilusión a lo mejor a China,
en las mismas dictaduras se dicen que son democracias. Por ejemplo, en la dictadura de Franco se decía que era una democracia orgánica. Si no me equivoco, en China se define como República Democrática de China. No sé, o sea que ninguna dictadura se va a decir que es una dictadura, por supuesto, porque claro, si no, no va a tener el mismo favor de su pueblo. Entonces, si te parece eso, escuchamos a ver qué tipo de respuesta es la que va a dar esta persona y luego ya hacemos alusión a cómo sería, ¿vale? Porque a mí me interesa mucho que gente que esté de acuerdo con nosotros o no esté de acuerdo con nosotros, al final lleguemos a un punto en común de los conceptos, porque si no, esto va a ser un poco como eso, como aquí cada país define la forma de gobierno que tiene, como le da la gana, todos son democracias y ya está, ¿sabes? Pues así no vamos a llegar a ningún cambio. Entonces voy a poner la respuesta. Allá voy. Dale. Cómo tienes que vivir tu vida, cómo tienes que respetar o no la vida de los demás. ¿Qué es una mujer, por ejemplo? ¿No? Entonces, eso es mi concepto de libertad. El tema de la democracia me parece muy importante. Y los jóvenes tenéis la suerte, bueno, tampoco lo he vivido, también. Pero pregúntale a alguien que haya vivido en una dictadura. A ver qué opina de la democracia. Por supuesto que la democracia como tal es como decir libertad, sin más, ¿no? Que es la libertad, es una poesía, es una canción de Ana Belén, que hay que definir cuál es el territorio, cuáles son, en qué marco, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque esa idea del marco en el cual se desarrollan actividades individuales de Adam Smith. Con lo cual, ¿democracia cómo? O sea, ¿con qué checks and balances? O sea, ¿con qué restricciones? ¿Cómo hacemos para que esas instituciones, me da igual que sea el Tribunal Constitucional, que el sistema judicial, que las votaciones, me da igual? Vamos a definir procedimientos para que sean efectivamente independientes, que existan instituciones independientes del gobierno. ¿Qué hacen las dictaduras? Lo primero que hacen es quitar la independencia a todas esas otras instituciones que aseguran que el ciudadano está protegido. Hablamos de la defensa. Sí, vale, el Estado es el que tiene el monopolio de la defensa. Ojo, porque claro, ¿cómo va a usar ese poder, ¿no? ¿Cómo va a usar ese monopolio? No te creas que yo me fío. Estamos mandando un buque a defender, un patín que va con, ¿no? Gente con un humo raro sale de la lancha esa. Entonces, a mí me gustaría que hubiera instituciones que aseguraran que la democracia es limpia y que el ciudadano, todos estamos, pero el ciudadano individual está protegido. Y la verdad es que no me acuerdo de más preguntas. Esas son las que... Pero lo demás, yo con mi compañero. Muchísimas gracias. Vale, ¿la has entendido bien? ¿Te hago el resumen otra vez? Sí, se me puede hacer resumen. Lo escucha a Ya, medias. porque aquí sí que ha hablado de bastantes cosas. Vale, lo primero que ha dicho es que, claro, cuando ha respondido sobre todo, porque sí es verdad que eso, Jordi se ha saltado la parte en la que hablaba del liberalismo, menos mal, que estaba opinando sobre la ideología esa. Ha empezado, bueno, diciendo sobre todo el tema de que cada vez más gente que ve que en España la supuesta democracia que hay, pues no es el mejor sistema, ¿no? Si estamos como estamos. Y ha hecho referencia a que eso se lo pregunten sobre todo a gente que ha vivido la dictadura, ¿vale? Para que vea la comparación entre lo que es una dictadura y una democracia. Podría haber hecho alusión a la tercera forma de gobierno, solo ha hecho alusión a la dictadura y a la democracia. ¿Qué pasa? ¿Que la oligarquía no existe? ¿O no cree esa persona que la oligarquía es lo que puede estar en España? Ha hecho solo alusión a diferencia entre dictadura y democracia. Pero bueno, ese es el primer punto que he visto interesante. Como que me ha hecho me ha dado mucho interés que definía como que una de las herramientas, ¿no? En la democracia es esa libertad, ¿no? Si no existe esa libertad, no hay democracia, estoy de acuerdo. Pero claro, también hay que ver qué tipo de libertad, porque aquí actualmente yo escucho mucho hablar de libertades individuales.
¿De qué sirve hablar de libertades individuales si la primera es la que da lugar a todas esas libertades individuales, que es la libertad política, que es la que has nombrado antes? Esa no existe. Si no existe esa, da igual que te otorguen libertades individuales porque te las pueden quitar cuando quieran. Entonces, es importante hablar de que hay que tener libertad en democracia, pero la primera de todas es libertad política. Y luego seremos los ciudadanos, cuando se elabore esa constitución, qué tipo de... qué libertad, qué derechos, ¿no? Lo que queremos que estén consagrados, ¿no? Que estén protegidos. Vale, eso por un lado. Luego, me resulta muy interesante decir que claro, que cuando queramos hablar de democracia, lo primero es que hay que definirla, pero no lo ha hecho. Ha dicho que es muy importante definir una democracia para que todos, o sea, lo que he dicho antes, ¿no? Para que todos tengamos en común qué es lo que es, pero no lo ha definido, ¿vale? Entonces ahí lo deja como muy a la luz, ¿no? Y ahora si quieres nos explayamos más en cada uno de los puntos. Luego me ha hecho mucha gracia que ha hablado de una forma de definir democracia, es el término en inglés check and balance, que es muy cercano a lo que nosotros decimos. Al final check and balance, si no me equivoco bien, porque tampoco tengo un nivel experto en inglés, es como contrapeso, ¿no? Sería más a la alusión a la separación de poderes, ¿no? Ese control que tendríamos en una democracia. O sea que me parece muy bien ese término, lo he escuchado mucho y tiene que ver con lo que nosotros queremos. Luego también ha hablado de que instituciones, por ejemplo, que aseguren que haya democracia, como el Tribunal Constitucional, o sea, un tribunal que es puramente político, elegido por los políticos, pretende que ese organismo sea el que le dé la definición de democracia a... Sí, la definición de democracia, cuando, bueno, ya lo adelanto, la definición de democracia, como etimológicamente está dicha, de forma griega, es demos y kratos, es decir, el poder del pueblo. ¿Qué poder del pueblo tiene, por ejemplo, para elegir el Tribunal Constitucional si solo es elegido por los políticos? Ahí lo voy dejando. Luego ha hablado de que, vale, sí, que hacen falta votaciones, bueno, lo ha dejado así un poco en el aire. Instituciones como el Tribunal Constitucional, que haya una serie de votaciones, bueno, pero en realidad lo que más resulta más interesante es que ha querido incidir en que, en general, haya procedimientos independientes del gobierno. O sea, procedimientos que no ha definido nada qué tipo de procedimientos, pero que sean independientes del gobierno, o sea, solamente del gobierno, o sea, al final el Estado no es solo el gobierno, es también el Congreso, el Senado. Hay una serie de poderes, ¿no?, que hay en el Estado. ¿Por qué ha hablado solo del gobierno? ¿O es que solo le interesa que no tenga el poder el gobierno? Ahí está un poco raro eso. Luego, sí es verdad, ha dicho otra cosa, que es que el Estado tiene el monopolio de la violencia. Yo me recuerdo esa frase. Bueno, yo he puesto... De la defensa. Eso ha sido peor todavía, porque sí. ha cambiado la palabra, que eso ya quiere decir mucho de lo que quiere decir, de llamarlo de monopolio de la violencia, que se mira como es, a monopolio de la defensa, ¿sabes? Exacto, sí, iba a hacer referencia a eso, que es que la frase como tal es que el Estado tiene el monopolio de la violencia. Pero claro, es lo que tú dices, ha dicho que tiene el monopolio de la defensa, o sea que el Estado es el único que puede protegernos. ¿Qué pasa? ¿Que entre nosotros no nos podemos proteger según los intereses que tengamos los ciudadanos? Sí, es ahí un poco darle la vuelta, ¿no?, a lo que en realidad el Estado se trata de controlar y de un poco imponer, ¿no?, si quiere, imponer qué es lo que se puede o no puede hacer. O sea, al final un poco el Estado siempre va a querer sus intereses y siempre se tiene que estar chocando con los intereses de los ciudadanos. Vale, entonces eso, que de monopolio de la violencia, pues, directamente podemos hablar de, por ejemplo, cuando hay manifestaciones y ya el Estado decide que esa manifestación, concentración, no es pacífica, entre comillas, bien porque lo decidan ellos, bien porque haya
misteriosamente pues encapuchados, ¿no? Que entran y se ponen a violentos, lo que sea. Al final el Estado es el que te pone ahí esa barrera de policía en este caso para deshacer esa manifestación, ¿no? Pero sí me parece muy interesante esa frase, ¿no? Que la volveré a repetir. El Estado es el monopolio de la defensa, ¿eh? Yo creo que eso lo voy a utilizar en otros momentos porque es interesante cómo lo ha querido desviar. Y luego también ha hablado de que tiene que haber instituciones limpias y que protejan, pero no ha hablado ni cómo podemos hacer que las instituciones sean limpias y por qué tienen que ser las instituciones las que nos tienen que proteger. ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos decir, en este caso las instituciones, a nuestros supuestos representantes, cómo queremos cómo queremos protegernos. No, lo tienen que hacer esas instituciones, ¿no? Eso es un poco en general lo que ha dicho. Así que lo que tú quieras decir. A ver, son muchísimos puntos. No tengo boli y menos aún Te papel. lo digo si quieres, los tengo apuntados. Sí, me lo va a tener que ir recordando. Voy a ir al azar, la verdad. Sobre el tema del monopolio de la violencia, o como ha llamado, que ha dicho monopolio de seguridad o... ¿Cómo? Ha hablado de que el Estado es el monopolio de la defensa. De la defensa. Fíjate, cambiando una palabra, cómo puede cambiar su significado. Lo ha hecho más light de lo que es, más ligero, más comestible. Tiene razón de que al final el Estado es el que tiene el poder militar, policial, con lo cual puede ejercer esa presión o presiones a la nación o a atacantes externos, porque al final el Estado nace de un contrato de entre Estado y nación, de que la nación por sí misma no se puede proteger. Necesita un organismo que le brinde esa protección. Y la nación que le brinde al Estado por esa protección, pues en este caso económicamente, como son impuestos y demás, ¿sabes? Pero ¿qué ocurre? Que cuando no hay ningún tipo de contramedidas entre ellos dos, ninguna separación, ocurre que el Estado puede utilizar el monopolio de la violencia contra la nación sin ningún tipo de repercusión. Eso es lo que vemos a día de hoy. A día de hoy pueden poner un estado de alarma o de excepción, todo el mundo en su casa, y nosotros no podemos hacer nada. Nos quitan nuestro derecho de circulación, de poder salir a la calle y demás, y nosotros no podemos hacer nada. Y si hacemos algo, nos ponemos en riesgo de que nos apalen o nos detengan o nos puedan meter directamente en prisión por desobediencia, ¿sabes? Pero porque no hay ningún tipo de separación de poderes, en este caso separación entre Estado y nación, que defienda nuestros intereses como nación contra el Estado. No hay ningún contrapeso, como tú antes has dicho en inglés, que yo lo siento mucho, que yo de inglés poco y no lo voy a decir, ¿sabes? Esos contrapesos. Y al final tiene razón en ese sentido, pero ¿qué ocurre? Que aquí en España no hay ningún tipo de contramedida y puede ocurrir pues que el Estado pueda abalanzarse sobre nosotros y nosotros no poder hacer nada. Y que poco a poco nosotros perdamos poder y seamos más vigilados por el Estado y demás. Es como tenemos nuestra situación actual, ¿sabes? Si me dices otro punto. Vale, el primero, por ejemplo, que ha hablado de que si creen que este sistema no es una democracia, que hablasen con gente que había vivido la dictadura. Vale. Por lo que pude intuir de lo que escuché en ese audio, como que se estaba riendo del chico porque era joven. Creo que lo he escuchado bien, ¿sabes? En el audio, de que simplemente por ser joven, claro, no ha conocido la dictadura. Claro que si nos preguntamos a los mayores, es que en la dictadura se vive mal. Obviamente se vive mal, es una dictadura. Pero cuando en tu boca nada más que sale dictadura, en tu cabeza solamente entra de que hay dictadura o democracia, pues hay un problema ahí, ¿no? Problema de que se ve de que se te ha inculcado de que dictadura o democracia, pero hay otro sistema aparte, que es una oligarquía. Eso es, por ejemplo, lo que hay en China. Y te iba a decir Corea del Norte, pero no, en Corea del Norte eso sí que es una dictadura. Pero lo que hay, por ejemplo, en China es una oligarquía de partidos. O en este caso, un partido. Es único. ¿Sabes?
Con lo cual, eso ya quiere decir mucho de esta persona, que no sé si es política y demás, pero tiene toda la pinta, la verdad, de que solamente se le ha inculcado de no, o democracia o dictadura. Y hay más sistemas políticos, ¿sabes? Y al final tirar de que no, de que tus abuelos vivieron mal la dictadura, porque la dictadura está claro de que no es un mundo de color de rosa, ¿sabes? Es lo que es una opresión total hacia la nación, con un control total sobre ellos, y que no le van a dejar oponerse o intentar, por este caso, cambiar el sistema por cualquier medio, ¿sabes? Pero al final, si tú analizas lo que es dictadura con la oligarquía es prácticamente lo mismo. Poco a poco intenta oprimir a la nación, a sus habitantes, quitarles libertades concedidas, por eso pueden hacerlo, e intentar expoliar cada vez más, incrementando el Estado, que es lo que estamos viendo todo el mundo. Siempre hay más partidos políticos, más instituciones, con lo cual ya va creciendo más las instituciones y nos controlan. Por eso este punto también va arraigado con el otro punto, que era de que las instituciones nos tienen que proteger, ¿sabes? Más que proteger, vigilarnos, ¿sabes? Controlarnos. Y al final me parece de muy ignorante de que todo es dictadura o democracia, ¿sabes? No sé si lo he explicado bien este punto. Sí, ¿qué opinas? Porque yo creo que lo hemos escuchado algunas veces, que yo creo que es lo que tú has dicho, ¿no? De que esa chica se ha, como, entre comillas, no ha reído del chico porque es joven. ¿Qué pasa? Que porque es joven y no ha vivido la dictadura no puede hablar de ello. Claro, claro, sí, sí. Es como que, bueno, cualquier historiador que haya estudiado toda su vida del Imperio Romano, no, es que, claro, que como no lo ha vivido, pues no puede opinar. Vamos a entender, ¿sabes? Como nunca lo ha vivido, no puede opinar, ¿sabes? Así que, ¿qué crees que te diga la verdad? Sí, Así que, otro punto es, bueno, el inglés, cuando hablaba del check and balance, los contrapesos, ¿no? Por eso, por así decirlo, la balanza, ¿no? Para tener controlado al Estado. Y lo juntaba con la definición de democracia. Como que la definición en la democracia debe haber esos contrapesos, ¿no? Que hagan que haya control, pero es que no ha definido nada eso. claro, era como algo al aire. Es como insinuar una separación de poderes, pero sin ni siquiera explicar cómo se tiene que hacer o cuál es la función en general de esos contrapesos. El contrapeso, por ejemplo, nuestro, ¿cuál sería? Sería elegir a diputados por distrito directamente, por la ciudadanía, y otras elecciones separadas, completamente separadas, para elegir al ejecutivo, al presidente, ¿sabes? Con lo cual ya hay unas contramedidas. ¿Qué ocurre? Que si el diputado no obedece, lo echas. Pero si el ejecutivo se descontrola, los diputados pueden echar al ejecutivo, es decir, al presidente, pero también ellos se tienen que disolver y convocar nuevas elecciones, tanto para elegir a nuevos diputados como a presidente. ¿Lo ves? Ahí eso sí sería un contrapeso, ¿sabes? Pero claro, es más sencillo decir, no tiene que haber un contrapeso, ya está, ¿sabes? Algo Claro, tan... podríamos decir que nos Dime. falta que la gente que hable de esas cosas pues lo defina más, ¿no? A ver si está más en nuestra parte o hay otra que nos pueda interesar, pero al final que defina más las cosas. Que lo defina directamente, porque aquí ni se ha definido un poco ni nada, es como contrapeso, ya está, ¿sabes? Vale, las últimas dos cosas que ha dicho es como que en la democracia debe haber cosas como un tribunal constitucional, que haya votaciones y que haya también procedimientos independientes del gobierno. Vale, sobre el tema de las votaciones, vuelvo otra vez lo mismo. Es algo general, lo dice muy general. Votaciones. ¿Con votaciones se refiere a las votaciones que había con Franco? ¿Esas votaciones? Claro, es que si hablamos de votaciones es algo muy general, ¿sabes? Votaciones. Pues con Franco ya había votaciones, ya había instituciones, por ejemplo, ¿sabes? Ya había también jueces. ¿Eso era una democracia?
volvemos otra vez a lo mismo. Se juntan cosas sin tener ni idea. Tribunal Constitucional, un tribunal que no vale para nada, que simplemente vale para interpretar lo que pone la Constitución, ¿sabes? No sé. Es que los políticos son tan tontitos los pobrecitos que tiene que haber un tribunal que le diga, no, mira, aunque tú pongas esto, no, mira, también se puede interpretar así, ¿sabes? Pero Claro, al final es a voluntad, ¿no? O sea, no es que ese tribunal haga justo lo que diga la Constitución, sino voy más allá todavía. Si no les gusta lo que es la Constitución, se inventan o lo que tú dices, no lo interpretan a sus intereses para que al claro. final, no, es que esto quiere decir justamente lo que nosotros queremos. Exactamente, es al final lo que significa. Y sobre el tema también de jueces, por lo que me ha dicho, lo ha dicho esta mujer, como muy general también, jueces, ¿cómo sería? ¿Como un ministerio de justicia? Dime qué separaciones hay, Sí, ¿sabes? exacto. Simplemente con que exista un ministerio de justicia. Ya no es independiente, ¿sabes? Bueno, Al igual también que el Consejo General de Poder Judicial está puesto, puesto no, repartido entre todos los partidos políticos. Así que yo quiero saber qué clase de independencia es eso del Poder Judicial, sí. ¿sabes? O bueno, No en otro sé. directo podríamos a lo mejor indagarnos más sobre que, por ejemplo, organismos judiciales hablan de tener más independencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no la hay. Entonces, si lo que quiere es hacer mecanismos para conseguir más independencia, ¿eso qué quiere decir? Que hay cosas que la merman, no, o que no hay. Eso es un problema también. O sea, Claro, debemos es tener que ya te independencia dice, judicial es general, ¿no? Mayoritaria, no ir como parche a parche, poquito a poquito. O sea, como decir, no, democracia casi perfecta o imperfecta. Vamos a ver, ¿o es democracia o no lo es? Pues en el caso de los jueces lo mismo, ¿es independiente o no lo es? No es, vamos a hacerlo un poquito más independiente, no, ¿qué es eso de hacer un poquito más independiente? Mm, no hay más. y Es un luego cachondeo, la sobre, verdad. y luego sobre el último punto que habla de procedimientos independientes del gobierno. La verdad, no sé a qué se refiere con eso, de procedimiento independiente para el gobierno. No sé si se refiere a acciones que puede hacer el gobierno, de presentar cualquier cosa o Así que gestionar. ahí habla, bueno, ahí lo que ha dicho es que debe haber como herramientas eh, que hagan de contrapesos al gobierno. Procedimientos de eso, que hayan procedimientos independientes eh, como que hagan de contramedida a las acciones que pueda tener el gobierno. Que eso al final es lo que se refiere con la Cámara de Representantes, es decir, esa separación entre diputados con el gobierno, en este caso el Estado, ¿sabes? El gobierno. Así que es algo básico, no hay más. Es simplemente lo que te había explicado antes, de que si al Ejecutivo se le va la pinza, pues la Cámara de Representantes pueda decir, oye, te disuelvo, va a haber nuevas elecciones para presidente, pero también la Cámara de Representantes se disolverá y tendrá que haber otras elecciones para elegir a los nuevos diputados. Es el mejor mecanismo, a mi punto de ver, para evitar de que en este caso se pueda descontrolar uno de los poderes, ya sea o el poder legislativo o el ejecutivo. No hay mayor contrapeso, porque si utiliza uno ese poder, es que es bastante poder de poder disolver una Cámara, en este caso de diputados, o un gobierno, pues también se ve obligado a disolverse a sí mismo. Y es una muy buena contramedida para evitar eso, ¿sabes? De que a uno de los dos se le pueda ir la pinza. Vale, entonces para un poco concluir y finalizar ya el directo, que ya se ha ido bastante, creo que podemos concluir, bueno, un poco en general en estas intervenciones que, que esta persona, que yo que también pienso que por algún lado está metido en política, está como lanzando
de frases generales sin entrar a definir nada, simplemente un poco para atraer, ¿no? Para atraer más los ciudadanos a algo que les pueda atraer, decir, hoy, pues mira, sí, tienes razón, debemos ir por ahí, pero claro, sin definir, puede ser que luego nos enteremos y sean alguna barbaridad, o al final yo creo que el objetivo es definirlo bien. O sea, un ejemplo podéis tenerlo en nuestra página web, que está en el perfil. Ahí estamos definiendo cada una de las herramientas de elección o de control que debe haber en una democracia, concretamente en la que nosotros queremos, democracia formal, y ahí se definen bien. Que podemos luego hablar de ir más allá, ¿no? Definirlas todavía más, pero ahí se definen particularmente cómo deben ser las votaciones que habla esta persona, cómo debe ser la independencia de la justicia, los contrapesos, un poco lo que has estado hablando tú también, esas contramedidas que tiene que haber. Si viene una persona, ya sea esta o sea otra, y te habla en términos generales, al final, ¿a qué punto en común vamos a llegar? O sea, no está definiendo nada. Entonces, bueno, seguiremos hablando, seguiremos viendo más intervenciones, a ver si damos con alguna que defina bien, ¿no? Cómo debe ser el sistema de gobierno democracia. Y poco más, si quieres decir algo para terminar, ya te dejaría y ya termino un poco el directo, ¿vale? Pues poco más, la verdad. Simplemente que al final, por lo que me he dado cuenta, es simplemente suelto datos al aire, sin especificar, pues como contramedidas o votación y demás, simplemente para confundir a la gente. Para después atraerlo a, vete a saber, o a lo mejor a un nuevo partido, o a algún tipo de plataforma subvencionada que sea estatal, porque al final son cosas que digo, vamos a ver, si tú quieres cambiar algo o si tú quieres conseguir una democracia, no sé, hay que documentarse un poquito más. Ya no documentarse, sino abrir la mente. No ser una persona cerrada de no tiene, para que sea una democracia tiene que haber votaciones, tiene que haber jueces del Tribunal Constitucional o jueces independientes o contramedidas, porque al final lo ves, es todo muy vago, ¿sabes? Que al final lo único que consigues con eso es confundir a la gente, más de lo que está, ¿sabes? Sí. O sea, yo creo que podemos terminar con lo mismo, ¿no? Que la gente al final se tiene que mover, ¿no? No solamente literal, ¿no? De movilizarse, sino también informarse, ¿no? De al menos el sistema que hay, qué herramientas son las que tienes ahora, actualmente como ciudadano, y a dónde quieres ir, qué es lo que quieres cambiar. Entonces, bueno, sin más. Exacto, pues eso, sin más, pues nada, aquí ya lo dejamos, yo creo que es bastante bien, 1 hora y 40, no, que digo, ha sido desde las 8:30, sí, 1 hora y 40 de directo, creo que ha estado bien. Entonces nada, seguiremos, a ver si la semana que viene, creo que la semana que viene también aprovecharé, a ver si podemos hacer otro directo, veré a ver qué tema es el que nos podremos centrar. También a lo mejor, pues eso, que sea a lo mejor más pequeño el directo, pero sí me gustaría que hubiese pues, más intervención de gente, sobre todo, que no conozca o que tenga opiniones muy diferentes, ¿vale? Y poco más, así que sin más, nos despedimos y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.